Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque Él siempre nos permite cada día poder entrar a sus hogares para hablar sobre su palabra. Estamos en la serie sobre la fe, ya tenemos 2 semanas y gloria sea al Señor porque nos permite seguir hablando, compartiendo sobre la fe. En esta ocasión vamos a compartir el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, que nos habla de la fe de un gentil. Ese gentil era un centurión romano. Leemos entonces Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Otro pasaje que nos habla y nos enseña sobre la medida de fe que debemos nosotros, cada uno de nosotros, tener, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Un centurión era el encargado de 100 hombres, de 100 soldados del ejército romano. No era judío, era un gentil. Y envió a unos ancianos a Jesús porque él creyó que Dios envió a Jesús. Ya del hecho de enviar a estos ancianos a buscar a Jesús para que sanara a su siervo, nos está dando la indicación que era un hombre que tenía fe, que creía que Jesús podría ayudarlo. Su siervo enfermó gravemente. Amaba a su siervo y él sabía que la única respuesta estaba en Jesús. ¿Qué fe la de este hombre? Este centurión no permitió que las barreras como idioma, distancia, poder o raza le apartaran de Jesús. Él tuvo fe que Jesús podía sanar a su siervo. Y la pregunta es: ¿cómo anda su fe? ¿Tiene usted fe en el Señor Jesucristo que podrá hacer la diferencia en su vida? Este centurión creyó y tuvo mucha fe en que su siervo sería sanado por Jesús. Note que cuando el centurión, en el versículo 3, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y esto nuevamente nos hace un llamado de atención. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos. Esto nos comprueba nuevamente, y lo hemos visto en muchos pasajes, que es importante que cada uno de nosotros hablemos de Jesús para que otros oyendo crean. El centurión oyó hablar de Jesús y envió a los ancianos a buscarle porque él creyó que Jesús podía salvarle a su siervo. Hable de Jesús. Diga lo que Jesús ha hecho en su vida. Dígale cómo Jesús ha cambiado su vida. Jesús
Dice aquí el pasaje que fue inmediatamente Jesús fue con los ancianos para la casa del centurión, pero cuando ya estaba cerca, el centurión mandó a decir que no fuera. Versículo 6, porque con una sola palabra de Jesús, su siervo sería sanado. Qué fe la de este hombre. No, Jesús no tenía que ir a la casa del centurión, ni el centurión tenía que venir a donde estaba Jesús, porque el centurión creyó que con solo una palabra de Jesús, su siervo sería sanado. Qué fe la de este hombre. Nos da una enseñanza de cómo debe ser nuestra fe. No tenemos que ver nada para creer que el Señor puede hacer el milagro. No hay que ver ningún objeto, porque Jesús es espíritu, Dios es espíritu. Solo tenemos que creer en Él y Él hará el milagro. Versículo 9 nos dice allí que al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fue la fe del centurión lo que maravilló a Jesús. Fue una fe muy especial y sorprendente, porque este hombre era un gentil que aún no conocía el amor de Dios, pero tuvo fe en Cristo y eso hizo la diferencia. Miren Mateo capítulo 8 y versículo del 8 al 10. Mateo capítulo 8 y versículo del 8 al 10. Lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 8. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Noten primero el acto de humildad. No soy digno de que entres en mi casa. Es un acto de humildad de este centurión. Pero también hay un acto de fe. Una palabra, solo di la palabra, dice, y yo creo que mi siervo será sanado. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y esto lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fue una fe muy especial. No era judío, pero este hombre tuvo fe. Y por eso Jesucristo en Mateo 8 del 11 al 12 les da una gran lección a los judíos religiosos. Y todo aquel que en nuestros tiempos sea religioso pero no tenga fe, le puede enseñar este pasaje algo. Miren aquí en Mateo 8 del 10 al 12, del 11 al 12, lo que dice la palabra de Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Note, vendrán muchos del oriente y del occidente que no eran judíos y se sentarán en el cielo con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Note las palabras de Jesús. No había en Israel, su pueblo, otro con tanta fe como la fe de este centurión. Estaba frente a religiosos, pero solo eran religiosos que se basaban en sus tradiciones religiosas, pero no habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al ver la fe de este hombre gentil, le dijo a la multitud que muchos religiosos serían excluidos del reino de los cielos por no tener fe y vivir bajo sus tradiciones. Sin embargo, la fe de este gentil
avergonzó a los religiosos y maravilló a Jesús. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cree usted que Jesús puede hacer el milagro en su vida? ¿Cómo está tu fe, tú que me ves, que no has conocido a Cristo? Si tú crees y pones tu fe en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Él hará la diferencia. Él te salvará y un día estarás con Él en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.